Gurises Unidos es una organización de la sociedad civil que trabaja por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, priorizando la atención a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, especialmente en situación de calle, tratando de que estos no sean excluidos o marginados de los diversos ámbitos sociales o institucionales. Este año cumplen 25 años de trabajo y en la mañana les proponemos saber más sobre su labor. La bienvenida a Gonzalo Salles, director de Gurises Unidos, y a Lucía Avellanal, directora de área, coordinadora de área. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, buen día. Bienvenidos, un gusto tenerlos aquí. Empecemos, digamos, un poco para quien está mirando el programa y, bueno, no sabe de la existencia o del trabajo de Gurises Unidos, un poco cómo trabaja y a lo que se dedica, ¿no? Las áreas en las que se ocupa. Bueno, Gurises Unidos es una organización de la sociedad civil que, como decía el arranque del programa, está cumpliendo este año 25 años. ¿Qué tal? Y surge allá en el año 89 intentando dar respuesta a una situación, a una problemática social que empezaba a tomar fuerza, que eran los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Es ahí que conjuntamente la red de ONGs, lo que era en aquel momento el INAU y el PNUD, deciden generar un proyecto que pudiera desarrollar metodología de intervención y pudiera atender a esos niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Recordemos que en aquel momento la respuesta que había para los niños básicamente venían desde lo que era en aquel momento el INAU y lo único que había era la internación, el hogar. Sí, claro. Es ahí que se define desarrollar una metodología, atender a estos niños y en función de lo que fue la evaluación de ese proyecto que duró 2 años, se decide conformar ese proyecto, transformarlos en una organización de la sociedad civil, en una asociación sin fines de lucro. Empezamos atendiendo niños en situación de calle, pero empezamos a visualizar de que estos niños que estaban en situación de calle tenían una familia y que para trabajar con estos niños era necesario trabajar con las familias, por lo cual se desarrolla un área de intervención familiar. Empezamos a ver que muchas veces estos niños tenían hermanas que se quedaban cuidando a sus hermanos, no estaban en situación de calle, pero estaban en situación de trabajo infantil. Entonces y ahí no estudiaban. Entonces ahí se desarrolló un área de trabajo infantil, se desarrolló áreas que apoyan la integración al sistema educativo formal de niños, niñas y adolescentes, sobre todo de aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Hoy Gurises Unidos empezamos atendiendo unos 25 niños, hoy estamos atendiendo a más de 7.000 niños, niñas y adolescentes, ya no solo en un barrio en Montevideo, estamos trabajando en más de 4 barrios en Montevideo y estamos trabajando en distintas zonas del interior del país y tenemos también un fuerte componente regional que lo que sistemáticamente apuntamos es a la defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bien, esas son un poco las áreas, ¿no? O sea, ¿cómo es el trabajo desde el punto de vista práctico, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo es la atención? ¿Cómo se llega a los gurises? O sea, ¿esperan que vengan, los van a buscar? ¿Cómo es la práctica? Básicamente depende del proyecto, pero la atención a niños en situación de calle o trabajo infantil es a través de recorridas callejeras que vamos al encuentro. De eso se trata mucho la metodología, ¿no? De ir al encuentro del chico donde está. Muchas veces los contactamos directamente nosotros, otras veces también nos los hacen llegar organizaciones o instituciones de las propias comunidades donde trabajamos, que nos informan de determinadas situaciones, de vulneración, de vulnerabilidad que se encuentran niños o niñas o adolescentes y sus familias, y desde ahí nos acercamos a través de ellos y bueno, empezamos desde ese primer momento a generar contactos, vínculos, invitándolos a actividades. En un principio pueden ser de forma individual y después grupales, y luego todo el tema del trabajo con familia y la comunidad para conocer la situación, conocer cuáles son las razones o los motivos y bueno, y cuáles son las fortalezas, empezar a trabajar de forma conjunta con esa familia. Nosotros siempre decimos, no venimos a suplir,
sino fortalecer capacidades Claro. y acercar a los servicios básicos que existen para la infancia y la familia, y desde ese momento el ejercicio de derechos, ¿verdad? Y a los chiquilines más grandes, ¿no? Por ejemplo, la ley de empleo juvenil es una Sí, cosa que bueno, también. una herramienta que Fundamental de integración, y más en este momento es uno de los grandes desafíos que tiene nuestro país. Si bien obviamente el Uruguay ha cambiado en los últimos años, se redujo significativamente la situación de pobreza, los grupos más vulnerables siguen siendo los niños, los jóvenes, las mujeres. Por lo tanto, nuestro desafío sigue siendo generar propuestas, actividades a medida que vayan al encuentro de estas poblaciones que se encuentran vinculadas al sistema educativo o a un empleo formal, y bueno, todo lo que tiene que ver con la formación de habilidades sociales, capacidades transversales que los permita continuar con su proyecto de vida, formularlo y sobre todo acercar a un trabajo formal digno, ¿verdad? Lógicamente. Están cumpliendo 25 años, tengo entendido que van a haber unas cuantas actividades celebrando, pero digamos resumidamente cuéntenme un poco del seminario que fue el 30, ¿verdad? El 30, que entre otras cosas se presentó el manual de buenas prácticas. Cuéntanos un poco ese. A ver, el viernes pasado, como decís tú, tuvimos un seminario en el marco de lo que son los 25 años de Ulises Unidos y en el marco de la finalización de un proyecto que realizamos en conjunto con otras instituciones, el INJU, IPRU, La Huella. Seminario, con apoyo de la Unión Europea. Con el apoyo de la Unión Europea. El apoyo de la Unión Europea. Este seminario lo que apuntó fue a sintetizar un montón de aprendizajes que se realizaron a partir de la ejecución durante 2 años de este proyecto. Finaliza con un manual de buenas prácticas y lo que apunta es a poder generar o poder plantear propuestas que colaboren en lo que tiene que ver con la integración a lo que es la educación, en el caso de los adolescentes. Tú decís dentro del manual. Sí, dentro del manual las recomendaciones. Hay una serie de propuestas y acciones y metodologías que pretenden ser metodologías innovadoras, que pretenden ser un aporte a otras organizaciones u a otros programas, sean públicos o privados, que lo que sugieren es como una suerte de trayectoria para que adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, adolescentes puedan integrarse dentro del sistema de educación y los jóvenes puedan integrarse dentro del mercado laboral. Bueno, es un ejemplo concreto, por ejemplo, de alguna recomendación, alguna... Bueno, dentro de la síntesis, lo que plantea un poco lo que decía Lucía, ¿no? Es que es necesario para trabajar tanto con adolescentes como jóvenes en situación de vulnerabilidad, pensar una cercanía desde la propuesta y sobre todo hacer una propuesta a medida. No pretender, sobre todo cuando hablamos de adolescentes y jóvenes en situación de exclusión social, que los adolescentes y jóvenes se adapten a la propuesta, sino lo contrario, ¿no? Que la propuesta se adapte a la realidad y a las características de esta población. Claro, no es conseguir trabajo y punto. No, que esté el trabajo ahí, claro, que esté el trabajo ahí, el joven ahí y espontáneamente se va a dar el encuentro. Claro, lógicamente. Eso de alguna manera el Uruguay lo ha aprendido en los últimos 15 años. Puede haber un lugar en el liceo, puede haber un adolescente que no vaya al liceo, eso no significa que automáticamente el adolescente va a ir al liceo y va a aprender. No. Es necesario desarrollar propuestas a medidas, propuestas de cercanía que habiliten el link, ¿no? el vínculo entre ese adolescente y la propuesta educativa, entre ese joven y la propuesta laboral. Se necesita mucha colaboración, ¿no? Sí. Para que los distintos organismos, ya sean públicos o privados, estén dispuestos a ese desafío. Yo lo que comparto, mucha colaboración, mucha coordinación. Eso también es un elemento que cuando pensamos en políticas públicas en Uruguay aún tenemos un debe, ¿no? Tenemos una serie de programas, muchos de ellos fraccionados, que no tienen que coordinados tendrían otros impactos, y muchas veces lo que pasa es que esos programas tienen esta tendencia, ¿no? Pretenden que adolescentes y jóvenes, sobre todo pensando en adolescentes en situación de vulnerabilidad, se adapten a estas propuestas y no al revés, ¿no? Cómo adaptamos
y hacemos a medida esas propuestas para que estos adolescentes y jóvenes puedan ejercer un derecho, como es el derecho a la educación o como es el derecho, en el caso de los jóvenes, a acceder a un trabajo digno. Bien, nos tenemos que ir, el tiempo se nos fue, pero bueno, rápidamente me decían que hay una acción bien linda ahora en el mes del Mundial, ¿verdad? Rápidamente y ya nos vamos. Tenemos el gusto y la alegría de poder estar participando del Mundial a través del apoyo de FIFA. Venimos trabajando desde siempre con el fútbol como una herramienta para la integración con los chicos, pero desde el 2007 a través de la integración que tenemos con una de las redes que hablaba Gonzalo a nivel internacional, que es Street Football World, que desarrollamos una metodología de 3 tiempos que es muy interesante porque desafía, ¿no? Los desafía mucho, nos desafía a todos mucho y tiene unas marcadas diferencias con el fútbol tradicional, empezando por el tema de competencia, la integración de mujeres y varones, el mismo equipo. No existe juez, sino que son los chicos que en un primer tiempo establecen reglas, juegan el partido y después el tercer tiempo es la evaluación. No solo gana el que hace más goles, sino el que respeta a los que respetan, ¿no? Y nosotros las reglas acordadas desde un comienzo, y eso es una estrategia fundamental para trabajar lo que es la recuperación de la palabra como forma de la expresión de lo que sienten, lo que piensan los adolescentes, y bueno, la resolución, por supuesto, de algunos conflictos. Y bueno, son todos, y vamos a estar participando en un festival en Brasil, en Río, en el mismo tiempo que se desarrolla el Mundial, así que están todos los chicos nuestros felices de la vida, al menos la delegación que va. Qué bueno, me imagino. Bueno, como es el año de festejos, seguramente los pueda volver a invitar y hagamos un balance en un par de meses de cómo fue ese proyecto y de todas las demás acciones que sé que van a estar desarrollando. Muchas gracias, Gonzalo Salles, director de Ulises Unidos, y Lucía Avellanal, coordinadora diaria, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Vamos a una tanda y volvemos enseguida.